Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que todos están bien, acá nosotros con frío. Me quedé un ratito aquí sin grabar y en un ratito que subí me dio frío. Pero bueno, nos ponemos el calentador porque a mi esposa y a mi hijo se sofocan con el calor. Dicen, ay no, está muy caliente, y se sofocan y sienten que se ahogan y pues ya todos nos tenemos que pasar fríos, ¿no? A ver, quién deja aquí bueno, a ver, aquí, porque cada vez que alguien se mueve allá por la casa, soy aquí. Perdón, ya son apenas las 8 y ya tengo sueño. Bueno, vamos a darle nuestra lectura de hoy, nuestros capítulos de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día, Señor, que nos has bendecido. Gracias por guardarnos, por estar ahí por nosotros, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Señor, por los momentos que nos has hablado, que nos has, por así de alguna manera, hemos podido escuchar tu voz, hemos oído tus palabras, Señor, cuando tú, en el radio, con lo que nos dediquemos, Señor, lo que estemos oyendo, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, como lo que decimos ahorita, que lo bendigas, que pueda penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente y pueda ser de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dice, Josías celebra la Pascua. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén y entonces se sacrificó el cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y a quienes habían sido apartados para servir al Señor. Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de la familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego preséntense en el santuario en el lugar designado para su respectiva división de familia y ayuden a las familias que se les hayan asignado cuando estas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Geel, administrador del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y cabritos, 300,000 cabezas de ganado, como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que Hasabaías, Hiel y Josabad, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes lo rociaron sobre el altar mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia para que las ofrecieran al Señor según estaban establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido. Hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderas y sartenes y las llevaron rápidamente a la gente para que comiera. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche, presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa. Los levitas hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos descendientes de Asaf estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les había dado David. Asaf, Hemán y Jedutún, vidente del rey, los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua.
Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado el rey Josaías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josaías. O sea que Josaías sí honró y sí se acordó, porque honrar la Pascua pues era la fiesta que celebraban porque de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. O sea, era como darle un reconocimiento a Dios a lo grande, ¿no? Y Josaías así lo hizo. Dice que no se había celebrado desde Samuel, desde los tiempos del profeta Samuel, no se había celebrado una Pascua semejante. Dice, después de que imagínense, vean esto, después de que Josaías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis junto al río Éufrates. Entonces Josaías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josaías con el siguiente mensaje: ¿qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o él te destruirá. Sin embargo, Josaías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. Esto está un poco raro, ¿no? O sea, Dios le habló al rey de Egipto. Rey de Egipto, sí. Dios le habló al rey de Egipto y no le habló a Josaías, quien le acababa de hacer una celebración grandísima, ¿no? Dice, sin embargo, Josaías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió el ejército en la batalla y en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido. Bueno, aquí no se ve, ¿verdad? No se ve. Pero no se ve que Josías, al decirle esto al rey Necao, que él va y que Dios lo va con él, yo digo que lo que te haga Josías es: ¿qué onda, Señor? ¿Es cierto que has hablado con él? Se puso a orar y dijo, o sea, él asumió lo que de repente nosotros asumimos, ¿no? ¿Cómo le va a hablar a ahora sí, ese incircunciso? No, pero ¿cómo le va a hablar? O sea, al rey de Egipto, y no me habla a mí. A lo mejor porque tú no hablas con él. A lo mejor porque tú no te diriges a él, pero tremendo, no. Aquí hay que como que escarbarle más porque esto pasó. Dice, así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron ahí en el cementerio de los reyes, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josaías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josaías y sus actos de devoción realizados según lo que está escrito en la ley del Señor desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Wow, tremendo, ¿no? Tremenda historia, ¿no? De un hombre lleno de devoción, pero que murió así que en la batalla, pero una batalla que ni siquiera el rey le dijo, ni siquiera es tuya. Dice. El rey le mandó el rey de Egipto: no es tuya, yo voy a pelear contra otra nación. Y José dijo: ni más, yo voy. Y entonces ahí pagó ahora sí que la terquedad, ¿no? Ezequiel 13, vamos a, sí, Ezequiel 13. Juicio contra los falsos profetas, señales vestidos del venidero. Dice, después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor, esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas
que según su propia imaginación, y no han visto absolutamente nada. Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No le han ayudado a mantenerse firme en la batalla del día del Señor. En cambio, han mentido, han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla la profecía de ellos. O sea, como que uno va a mandar a Dios. Uno va a decir, ¿qué hace? Dice, esto hace el Señor. Yo invento una profecía y espero que la haga. Si Dios no lo ha dicho, ¿por qué te va a hacer caso? Pero bueno, estos son los falsos profetas. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman, este es el mensaje del Señor? Cuando yo ni siquiera les he hablado. Estos, o sea, se cuenta que lo estamos viviendo y hablando de algo de ahorita, ¿no? Porque eso se usa mucho y bien livianamente. O sea, la gente no le preocupa, no le da pendiente de que están hablando una mentira en el nombre de Dios, porque eso es lo que hacen, hablan una mentira en nombre de Dios. Pero bueno, dice, alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen, todo está en paz. Pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil. Y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una gran granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos y cuando caiga los aplastaré a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con él. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Dice ahora, hijo de hombre, anuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma del pueblo, tanto los jóvenes como los de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. Como dicen, no es casualidad lo que está pasando hoy, ¿no? Lo mismito, dice. Dice, ¿acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan. Al mentirle a mi pueblo, que disfruta de las mentiras. Ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir. Esto dice el Señor soberano. Estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y libraré a mi pueblo como se libera a un pájaro de la jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuviéramos tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida, aunque ellos continuaban pecando. Por todo eso, ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones. Pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Toda brujería, toda hechicería, apenas hablamos de eso ayer, ¿no? Antier. O sea, vemos todos que es amuletos, que ponte esta pulsera, que las energías, que la luz, que vaca. O sea, dice, yo voy a tratar con ustedes. Voy a tratar. O sea, me daría miedo, ¿no? O sea, decir que el Dios del universo, el Todopoderoso, vaya a tratar conmigo por echar mentiras, por andar hablando lo que no debo de hablar, por estar representando a Dios con cosas que no son ciertas y sentir que no pasa nada, todo tranquilo. No, aquí vemos que sí pasa, ¿no?
como dijimos, la ira de Dios es lenta, pero llega, de que llega, llega. So, es que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que hablamos, con lo que... Yo sé que muchas veces la gente te dice que hables palabras de positivas, ¿no? Que hables palabras, hagas declaraciones que son positivas. Y eso yo creo que hasta cierto punto es válido, ¿no? Porque pues, estás hablando la palabra de Dios. Mientras estás hablando la palabra de Dios, yo creo que tienes que hablar esperanza, pero de repente hay gente que la distorsiona y dice algo que Dios no ha dicho, que Dios no te ha dicho que digas y lo estás hablando y lo estás diciendo y hay gente que se convence, ¿no? Aquí dice, a ellos que disfrutan las mentiras, a mi pueblo, a ese pueblo que disfruta las mentiras, le agrada eso, ese dulcecito, que le engañen, que le digan cosas que no son verdad, pero a él le gusta, aunque no sean verdad, a él le gusta, a él le gusta a mí. Y pues bueno, no creo que, yo prefiero que Dios me diga una verdad, que aunque me duela, pero yo sé que es porque Él me ama y yo sé que porque tiene buenos planes. O sea que aunque no me gusta, posiblemente no me gusta, a lo mejor va a ser fuerte, pero yo sé porque que los planes de Dios siempre son buenos. Eso debo estar tranquilo, debo estar seguro de que pase lo que pase, sus planes siempre son mejores que los míos y que los tuyos. Así es que no vivamos buscando, de repente vamos buscando a alguien que nos diga esa mentira. A veces nos dicen de aquí y acá o alguna cosa, pero no, yo sigo preguntando, hasta que alguien me diga lo que yo quiero escuchar. Yo creo que lo que quieres escuchar es la palabra de Dios, es Dios. Es a Dios, no tanto lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Bueno, Dios me lo bendiga, nos vemos mañana viernes, ya fin de semana, rapidito pasó. Y acá seguimos, mucho frío, mucho frío. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por hablarnos, gracias Señor porque nuestro anhelo, nuestro deseo es hacer tu voluntad, Señor, y que no hablemos por hablar cosas que no son tuyas, Señor. Guarda nuestra boca, guarda nuestro corazón, llénanos de tu favor, de tu gracia, de tu palabra, Señor, que sea siempre basada en lo que es tu palabra que has dejado, Señor. Te pido que nos llenes más y más de ti, Señor, para poder nosotros ser bendición y alcanzar a más personas y que más personas vengan, Señor, a tu conocimiento. Te damos gracias, Padre, por otro día, Señor. Te damos gracias por las fuerzas, por la salud, por el permitirnos estar de pie, Señor. Te damos gracias porque eres bueno siempre, Señor. Que aunque nosotros seamos malos, tú permaneces bueno y fiel. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana viernes. Bendiciones.